Bueno, pues ahora vamos a continuar con nuestro amigo y colaborador, don Isaac Sananes. Isaac es descendiente de los judíos expulsados por la Inquisición española, vive en Valencia, nacido en Tetuán, Marruecos, es miembro de la junta directiva del Foro Interreligioso Internacional Trascendens, es vicepresidente de la Comunidad Israelita de Valencia, fundada en 1970, y tenemos el placer de que ha colaborado con nosotros en varios vídeos de varios podcasts de Friends of Religions para ayudarnos a entender pues, diversos temas desde el punto de vista del judaísmo. Isaac, a ti también queremos preguntarte sobre cuál es el sentido del sufrimiento según el judaísmo y cómo nos puede ayudar las enseñanzas del judaísmo a aceptar o a superar el sufrimiento. Muy bien, muchísimas gracias por tu invitación. Un Somos placer. vecinos y valga el título del podcast que sufrimos las consecuencias de esta dana, pues con el mismo, me imagino que tristeza que todos, ¿no? Hemos colaborado muchísimo en vamos, todo lo que estaba en nuestro alcance, las personas mayores de nuestra comunidad, en fin, en general. Tampoco íbamos preguntando quién es judío y quién no, ni mucho menos. Y sí que me tropecé, tuve la alegría de tropezarme dos ONGs israelíes que estaban por aquí, también una comunidad judía de México que vino a echar una mano y sobre todo a mí era poner sentido, pues yo iba perdido, ¿no? Un poco en esta cuestión. Y eso que estaba solamente puramente en temas logísticos. Así que la verdad que el tema viene muy a la cuestión de los últimos padecimientos, sufrimientos y dolores que hemos tenido. Ujú. Entonces, para nosotros, para el judaísmo, pues la verdad que ¿por qué he intervenido en segundo lugar? Si no, me vais a oír cosas repetidas de lo que ha dicho Juan Carlos, él con palabras en sánscrito y yo en hebreo, pero hay muchos denominadores comunes y es así, ¿no? Porque el sufrimiento es una realidad compleja y que se puede ver desde diferentes prismas, ¿no? Pero nunca es visto como algo sin sentido o arbitrario. Voy a exponer una serie de claves en las que se fundamentan las respuestas que te voy a hacer de esta pregunta, ¿no? Primero, reconocer son elementos comunes, claves de esta cuestión. Reconocer la complejidad del sufrimiento y su potencial para hacernos crecer personal y espiritualmente. Es decir, el sufrimiento es una especie de acicate. ¿M? El segundo, enfatizar nuestra necesidad de conexión con Dios y que la comunidad y las prácticas espirituales son fuentes de fortaleza. Es decir, el Cajal, los miembros de nuestra comunidad y las prácticas que hacemos juntos con ellos y en solitario, estas prácticas espirituales son fuentes de fortaleza. Nos da un escudo contra ese sufrimiento. El tercer lugar es el resaltar el valor de lo que nosotros llamamos el tikkun olam, la reparación del mundo, lo que también ha dicho Juan Carlos de crear una sociedad del bienestar, ¿no? Es importante porque el propósito de este tikkun olam es el que nos da fuerzas para afrontar en el más amplio sentido del sufrimiento en la tradición judía. Es decir, nos juntamos para conseguir que entre todos podamos hacer una mejor sociedad, reparar las imperfecciones que sabemos que hay en este mundo, ¿no? A partir de estas tres claves, me meto en las preguntas porque sobre cuál es el sentido del sufrimiento según el judaísmo. En el judaísmo, el sufrimiento puede ser entendido como una prueba que fortalece el carácter y profundiza en la relación con Dios. Por ejemplo, en la Torá, el relato de Abraham y el sacrificio de Isaac es un ejemplo paradigmático. Aunque la prueba fue difícil de comprender para Abraham, que su propio Dios ordene que mate a su hijo, que es lo que más quiere en este mundo, y Dios es a lo que más adora, el dolor debió ser no medible, ¿no? Pero cuando lo comprendió, fortaleció su fe y la devoción de Abraham, ¿no? En el Tanaj, eso es el compendio de los libros sagrados, de manera similar se relata cómo Job se enfrentó a un sufrimiento sin razón aparente,
pero su historia muestra que incluso en los momentos de mayor dolor podemos mantenernos fieles a nuestra humanidad y a Dios. Por eso, el sufrimiento tiene un sentido de llamada a la introspección. Creo que decías del arrepentimiento, ¿no? Porque cuando hemos hecho algo mal, nos duele también, es decir, sufrimos por eso, o por las consecuencias de eso que hicimos, ¿no? Y nos alienta a examinar nuestras acciones y corregir nuestro camino para quitarnos ese dolor, arrepintiéndonos, ¿no? En la tradición judía esto no implica culpa automática, sino una invitación a la autoevaluación, a la introspección. El sufrimiento a veces nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras acciones de esta forma, ¿no? Aunque no todo sufrimiento se debe a nuestras elecciones, puede ser una oportunidad para hacer teshuvá. Teshuvá es arrepentimiento, ¿no? Reenfocarnos en nuestros valores y corregir el rumbo. En Yom Kippur es un ejemplo, reflexionamos sobre nuestras acciones pasadas, reconociendo que el dolor puede ser una herramienta para ese crecimiento personal y espiritual. Según la mística judía, también hay una una visión que es la Cábala, como conoceréis. El sufrimiento humano puede estar ligado a la reparación del mundo, a lo que dijimos del Tikkun Olam, ¿no? A través de nuestras acciones, incluida la manera en que enfrentamos el sufrimiento, contribuimos a un propósito mayor de redención. Cada acto de bondad, incluso en medio del dolor, contribuye a un propósito cósmico mayor. Vamos creando mejores cosas, ¿no? Eso nos enseña que incluso en el sufrimiento nuestras acciones tienen el poder de traer luz y significado al mundo. Hacemos cosas nuevas. Lo que hablábamos a veces de que el sufrimiento de un cáncer, antes sufrían por una gripe y se morían igual que hoy por un cáncer. Eso es que hemos progresado, hemos dado luz y hemos dado significado al mundo, hemos mejorado nuestro mundo. Porque no todo sufrimiento tiene una explicación inmediata. El judaísmo reconoce que los caminos de Dios a veces son incomprensibles, ¿no? A veces no, muchísimas veces, para la mente humana. Pero confía en que hay un propósito divino. Incluso cuando no podemos verlo, reconocemos que hay un propósito divino, que Dios lo quiere así, que no siempre podemos comprender, porque el propósito, al fin y al cabo, solamente lo sabe Dios. En Isaías 55, 8, 9, Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Ahí explica ese, la famosa historia del sentido de la vida, ¿no? El sentido del sufrimiento no tiene una explicación que siempre podamos eh, plantear, ¿no? Esta humildad ante el propósito divino nos permite aceptar que hay una explicación más allá de nuestra comprensión humana. ¿Y cómo nos puede ayudar el judaísmo a aceptarlo y superarlo? Pues como somos una religión milenaria, este año entramos en el 5785, bueno, ya hace un par de meses, eh, 5.785 años son muchos para reflexionar profundamente sobre el sufrimiento, no solo en términos individuales, sino también en términos colectivos. El Cajal, ¿no? Desde los relatos de nuestros patriarcas y matriarcas hasta las tragedias del pueblo judío, como la esclavitud en Egipto, la destrucción de los templos sagrados de Jerusalén, griegos, romanos, el holocausto, el sufrimiento de mantener una nación con los judíos y con todas las religiones en un estado libre y en paz, hemos buscado comprender el propósito de todo ese sufrimiento y su lugar en el plan divino, pero solamente lo sabe Dios. El sufrimiento no es visto como un castigo arbitrario, sino como un medio para la introspección, lo que hablábamos antes, para que tú te superes, para que te arrepientes, para que te cures, para que busques cura, ¿eh? Ese crecimiento no solo es físico, por supuesto, sino espiritual y se conecta con él también, con el propósito divino, que es ese. Relato por relatar algunas de las enseñanzas prácticas para enfrentarnos al sufrimiento. Uno es lo que llamamos el bitajón, que es la confianza en Dios. La fe en que Dios tiene un plan más amplio y que no estamos solos en nuestro dolor
Eso puede ofrecer consuelo, saber que no estamos solos. En los Salmos, el rey David expresa sufrimiento y esperanza recordándonos que podemos dirigirnos a Dios en los momentos más oscuros, incluso discutir. ¿Eh? La confianza en que Dios está presente, incluso en el dolor, nos ofrece consuelo. El Salmo 23 expresa esta confianza, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Podemos entender así, pues más fácilmente, con otras palabras, que es un náufrago en una isla desierta no está solo. Esta confianza no niega el sufrimiento, pero nos recuerda que nunca estamos solos en él. El otro enfoque como ayuda, que es lo que estamos buscando, cómo se puede, digamos, disminuir ese sufrimiento. En el judaísmo se enfatiza la importancia de la comunidad, de la Kehilá, del Kahal. Estar rodeado de apoyo social en tiempos difíciles nos ayuda a encontrar fortaleza. Los rituales como el duelo colectivo que tenemos, la Shiva, los 7 primeros días después de haber enterrado al difunto, esto nos enseña que enfrentar el sufrimiento acompañado fortalece el espíritu y permite compartir el peso emocional. Son algunos ejemplos de cómo nos enfrentamos al sufrimiento en soledad, ¿no? Después hay otros temas como es las prácticas espirituales, como es la oración, la tefilá, la caridad, la tzedaká, la justicia social, ¿no? El estudio de la Torá nos conectan con Dios y con nuestra humanidad. Estas acciones nos ayudan a transformar el sufrimiento en un acto de significado y con significado. La tefilá, la oración, nos conecta con Dios y nos permite expresar nuestras emociones, incluso el dolor y la frustración. No todos son alabanzas, sino a veces uno tiene el deber de desahogarse en el porqué, ¿no? La tzedaká, o justicia redistributiva o social, que también se entiende a veces como caridad, ¿no? Actúa en beneficio de los demás, especialmente en medio del sufrimiento, transforma nuestro dolor en un acto de bondad y propósito. Tenemos ejemplos vividos con jóvenes estos días que han sido verdaderamente enriquecedores. El estudio de la Torá, el estudio del texto sagrado ofrece perspectiva y sabiduría, lo que comentaba Juan Carlos. No ignorancia, ¿eh? La no ignorancia. Encontramos en ellos historias de resiliencia y enseñanza de cómo enfrentar el dolor. Como ya dije, creo en este foro, en muchos otros sitios, la Torá es nuestro manual de instrucciones. Ahí viene todo lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, en el sufrimiento también figuran estas enseñanzas, ¿no? Las historias de figuras como Maimónides o Rabbi Akiva, quienes se enfrentaron a dificultades extremas, inspiran resiliencia. Rabbi Akiva fue desollado vivo y, en fin. Aprendemos que incluso en el sufrimiento podemos encontrar propósito y continuar contribuyendo al bienestar de los demás. Rabbi Akiva, cuando lo desollaban, lo único que se le ocurrió era rezar, como a tantos y tantos santos que fueron en cierto momento asesinado, ¿no? Pero bueno, eso también nos ha descartado la resiliencia del pueblo judío. A lo largo de la historia, nuestro pueblo, ha demostrado una capacidad extraordinaria para superar el sufrimiento. Desde la esclavitud en Egipto, el Holocausto, hemos encontrado formas de mantener la esperanza y reconstruir. Este ejemplo colectivo nos inspira a ver el sufrimiento no como el final, sino como un punto de partida para la redención, tanto al que nos hace sufrir si fuera un hombre, o si fuera Dios, como a la sociedad misma, ¿no? Porque el judaísmo nos enseña que el sufrimiento no es eterno. La llegada del Mashiach y la redención universal nos recuerda que el dolor tiene un límite, aunque esté muy lejos, y que la justicia divina prevalecerá. Para finalizar este apartado, me gustaría decir que el sufrimiento, aunque doloroso, no es un camino vacío. Es una oportunidad para el crecimiento espiritual, para fortalecer nuestra relación con Dios y para contribuir, como dije, al Tikkun Olam. A través de esta confianza en Dios, el apoyo a la comunidad y las prácticas espirituales, encontramos herramientas para enfrentarlo y superarlo. Y cerrar
con una enseñanza del Talmud que dice, quien Dios ama, lo prueba. Esta frase nos invita a ver el sufrimiento no como un rechazo, sino como una señal de que nuestra vida tiene un significado profundo y que incluso en el dolor podemos encontrar propósito y redención. Muchas gracias por esta primera parte. Muchas gracias, Isaac. Pues muy inspirador el sufrimiento como una herramienta, ¿no? de aprendizaje, ¿no? También como De lo que nos inicio, comentaba sí. Juan Carlos, de introspección, de mejorar nuestra relación con Dios. No siempre podemos comprender este sufrimiento, ¿no? Solo lo sabe Dios. Y quería preguntarte, no sé, a ver qué piensas, porque así como Juan Carlos nos hablaba de que pues consumimos como karma negativo, no sé, yo a veces igual personalmente o influenciado por mis creencias cristianas, pues pienso que una persona que sufre mucho en la tierra, después cuando muere y cuando vaya a encontrarse con el Creador, con Dios, no sé si este sufrimiento en la tierra es como que le va a hacer que tenga un encuentro más rápido con Dios cuando esta persona muera y ya pues se vaya pues al paraíso o no sé si No desde tu tenemos esa punto de visión vista. tan antropomórfica del más allá, ¿sabes? Tan juicios Ujú, no la tenemos tan así. Pero si te refieres a que si encontraremos más paz, eso no lo dirá nuestra conciencia. Es decir, ujú. el cómo nos sumamos si se ve enseguida. Yo que desgraciadamente soy miembro de la Hebra Kadishá que se encarga de los fallecidos y los previos al fallecimiento, he visto muchos que cuando se van no se quieren ir porque les falta hacer cosas, les falta arreglar cosas, y otros que ya están diciendo, yo he acabado, me voy muy feliz y quiero conocer a mi creador. Muy bien. Y también la pregunta era si el sufrimiento nos va a hacer que conozcamos al Creador, que cuando conozcamos al Creador en la otra vida, no sé, Es como que, es nos que van ese sufrimiento, como es tan polifacético, claro. si te refieres a que no ha podido, a lo mejor, no sé, te lo estoy diciendo desde mis Mm, conocimientos teológicos, pues bastante mm, limitados, ¿eh? Eh, si estamos basándonos en que has estado a lo mejor negando cosas naturales, haciendo daño, ese sufrimiento, digo yo, porque el dolor de cabeza no es un sufrimiento. ¿Eh? Ese sufrimiento interno de haber hecho algo mal y demás, eso por supuesto que no te facilita las cosas, no te facilita. En cambio, pues todo lo contrario sí, que me resulta más fácil decir lo malo, eso no. Y todo lo demás sí. El haber hecho tu vida, estar con tus hijos, educarlos, estar con tu familia, ayudar al necesitado, en fin, eso te va a ayudar siempre aquí, en la India, en el más allá. muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Pues entonces, como conclusión, también vamos a comentar que en situaciones muy traumáticas, pues el sufrimiento no tiene por qué tener un sentido necesariamente, o al menos nosotros como seres humanos no somos capaces de encontrarlo. Entonces, lo que sí que desde el punto de vista de la víctima, pues debemos de buscar ayuda en los familiares y en los amigos, así como buscar ayuda profesional en médicos, psiquiatras o psicólogos. Desde la situación del acompañante, pues debemos de escuchar, mostrar comprensión y ofrecer apoyo a las víctimas, a la vez que aconsejamos que busque ayuda profesional. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos Y los oyentes ayuda en la comunidad. En y la en la comunidad comunidad. es Exacto. fundamental. Es decir, Eso es, ayuda en la comunidad. Y nada, pues esperamos que os haya resultado interesante e inspirador. Gracias a vosotros, a nuestros dos ponentes, a don Juan Carlos Ranchandani y a don Isaac Sananes. Siempre es un placer teneros con nosotros. Y gracias a nuestros amigos de la comunidad musulmana Ahmadía y nuestros amigos de la revista de Review of Religions por su patrocinio, su colaboración y su ayuda con los medios audiovisuales. Si os ha gustado, no os olvidéis darle a like y suscribiros a nuestro canal de YouTube. Gracias, os esperamos.